La distancia entre dos puntos. Determinaremos la distancia d minúscula que existe entre dos puntos por nombrarlos a x1 y y1 y el punto b x2 y2 en el plano cartesiano. Recordemos que las horizontales son x y las verticales son y. Siempre se ponen en esa posición, en la primera coordenada x y en la segunda coordenada y para todos los puntos. Entonces podemos hacer al punto C una combinación de los dos puntos tal que se forme un triángulo rectángulo con 90 grados, de modo que observemos que el punto C en este caso lo estamos tomando como x2 y1, la combinación de las coordenadas entre los dos puntos, entre el punto A y el punto B. Entonces obtenemos dos lados del triángulo de A a C que mide x2 menos x1 y el lado BC que mide y2 menos y1. Entonces, para encontrar la distancia entre dos puntos ocuparemos el teorema de Pitágoras. Entonces la distancia entre A y el punto B es la hipotenusa del triángulo rectángulo que habíamos hecho. Por lo tanto, la distancia es la raíz cuadrada del lado AC al cuadrado más la distancia del lado BC al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos que la distancia entre el punto A y el punto B es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, la distancia entre el punto A x1 y1 y el punto B x2 y y2 en el plano es la longitud del segmento que los une. Lo denotamos por D si solo son dos puntos en el plano, pero si hay más hay que denotar cuál es la distancia calculada. Para ello lo denotaremos de la forma D y entre paréntesis los dos puntos que están involucrados, en este caso A y B. Entonces la distancia de los dos puntos la obtenemos con la fórmula D igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ejemplo 1. Dados los puntos A menos 2, menos 1 y el punto B 4,3, determinaremos su distancia. Entonces, primero hay que ubicar los puntos en un plano cartesiano. Si A es menos 2, menos 1, recordemos que menos 2 en la primera coordenada es irnos hacia la izquierda. Y menos 1 es irnos hacia abajo, una unidad. Aquí estamos en menos 2, este es 1. Entonces el cruce perpendicular es donde nos va a dar el punto A. El punto B nos dice que son 4 en la primera coordenada, es decir, vamos a ir hacia la derecha, y 3, eso nos quiere decir que vamos a ir hacia arriba. Entonces la primera coordenada siempre es X, nos indica izquierda o derecha, en este caso es derecha, y Y siempre nos va a indicar la segunda coordenada hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba. Entonces el objetivo aquí es determinar cuál es su distancia. Nuestra fórmula dice que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Entonces tenemos que nombrar quién es el punto 1 y quién es el punto 2. Aquí no interesa el orden. Por decir, podemos agarrar este como el punto 1 y este el punto 2, o viceversa, este es el punto 1 y este es el punto 2, nos tiene que dar el mismo resultado. Para fines prácticos vamos a ocupar A
como el punto 1, es decir, x1 vale menos 2 y y1 vale menos 1. Y para el punto B vamos a ocupar que x2 es 4 y y2 vale 3. Entonces, ocupando estos puntos, como los nombramos, vamos a ocupar la fórmula. Entonces, la distancia, recordemos que es la raíz cuadrada de 4 menos, pero el punto vale menos 2 al cuadrado, más y2 que vale 3, menos lo que vale y1, en este caso vale menos 1. Siempre hay que llevarnos los signos de los puntos, no podemos omitir el menos de aquí. Entonces, este menos con este menos nos vamos a convertir en más. Por lo tanto, tenemos que la raíz cuadrada de 4 menos por menos, obtenemos que es más 2 al cuadrado más 3, aquí igual, menos por menos, obtenemos que es más 1 al cuadrado, y todo esto dentro de la raíz. Todo esto dentro de la raíz. Entonces, la distancia es la raíz cuadrada de 4 más 2, serían 6 al cuadrado, más 3 más 1 serían 4 al cuadrado. Entonces la distancia sería 6 al cuadrado, son 36, más 4 al cuadrado, son 16. Si hacemos esta suma, obtenemos que la raíz cuadrada serían de 36 más 16. Tenemos que es la raíz de 52. Por lo tanto, la distancia del punto A hacia el punto B sería de la raíz de 52, es aproximadamente 7.21. Esa es la distancia entre A y B con la fórmula. Ejemplo del ejercicio 2.A. Si los puntos A menos 2,3 y el punto B 4,-3, hay que determinar la distancia que existe entre estos dos puntos. Entonces, vamos a ocupar la fórmula que escribimos hace rato. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Todo esto en una raíz cuadrada. Entonces tenemos que nombrar a los puntos quién es x1 y y1 y x2 y y2. Ahora vamos a hacer un intercambio. Vamos a decir que B sea x1 igual a 4, y1 es igual a menos 3. El punto A, por lo tanto, va a ser x2 igual a menos 2 y y2 tiene que ser 3. Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos que es la raíz cuadrada de x2 menos x1. x2 es menos 2 menos x1, que en este caso es 4 positivo al cuadrado, más y2, que es en este caso 3, menos la
el valor de y1, pero y1 vale menos 3. Entonces recordemos que hay que escribir menos 3, todo esto al cuadrado y todo esto en una raíz. Entonces ahora lo que hay que hacer es resolver estas pequeñas operaciones. Menos 2 menos 4 son de signos iguales y por lo tanto se suman. Nos da menos 6 al cuadrado. Más menos por menos nos da más. Entonces 3 más 3 son 6 al cuadrado. Todo esto en una raíz. Entonces esto es menos 6 al cuadrado son 36, porque es menos 6 por menos 6, menos por menos nos da más, 6 por 6 36, y 6 al cuadrado también es 36. Entonces 36 más 36 son 72. La distancia es la raíz de 72. Por lo tanto, la distancia entre el punto A y el punto B es la raíz de 72. Esto es aproximadamente 8.485. Ahora, ejemplo 2.b. El punto P menos 4 menos 2 y el punto Q 4,3. Igual hay que determinar su distancia, ocupando otra vez la misma función, la misma fórmula. La distancia x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo esto dentro de la raíz. Vamos a obtener que es la raíz cuadrada. Hay que nombrar, recordemos que hay que nombrar, vamos a poner a px1 y y1, ya qx2 y y2. Entonces x2 sería 4 menos y1, pero y1 vale menos 4, entonces hay que llevarnos también el signo, más y2, que sería 3 menos 2 al cuadrado, y todo esto dentro de la raíz. Entonces es menos por menos nos da más, entonces 4 más 4 sería 8 al cuadrado, y menos por menos nos da más, 3 más 2 serían 5. Entonces 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, obtenemos que es la distancia de 64 más 25. Y esta es la raíz de 89. Entonces la distancia de P hacia Q es la raíz de 89. Y esto es aproximadamente 9. 9
43. Ahora el ejemplo 2.c. Tenemos al punto R menos 4, menos 3 y al punto S 4,1. Entonces hay que determinar quién es X1, X2, Y1 y Y2. Vamos a hacer a R que sea X1 menos 4 y Y1 que sea menos 3, y el punto S obtenemos coordenadas X2 que es 4 y Y2 es 1. Entonces, ocupando la fórmula, vamos a sustituir los valores. La distancia es X2, sería 4 menos X1, pero es menos 4 otra vez. Entonces hay que ocupar el signo de la coordenada, esto al cuadrado, más Y2 que sería 1 menos la coordenada en Y1 que es menos 3. Entonces hay que llevarnos el signo, todo está al cuadrado y todo esto dentro de la raíz. Entonces menos por menos obtenemos más, entonces sería 8 al cuadrado, y menos por menos es más, obtenemos que es 1 más 3, sería 4 al cuadrado. La distancia será la raíz de 64 más 16. Esto es la raíz de 80. Por lo tanto, la distancia que hay entre R y S es la raíz de 80. Esto es aproximadamente de 8.9. Gracias.